feliz de poder compartir este espacio con ustedes, poder edificar y participar en el proceso que estamos llevando en este 2022. ¿Cuántos disfrutaron la serie Presentes hasta lo último de la Tierra? Súper, ¿cierto? Pues quiero decirles que lo que se viene ahora es aún muy superior porque siempre vamos avanzando, siempre vamos madurando en nuestro proceso de edificación. Así que quiero invitarte a que podamos estar muy concentraditos en lo que Dios va a trabajar hoy. Quisiera invitarte a que por ahí por un momento pudiéramos cerrar nuestros ojitos y generar ese ambiente en esta noche de entendimiento. Dios, te damos muchas gracias por el privilegio que tenemos de estar en este lugar para ser edificados por tu verdad. Espíritu Santo, declaramos que en esta noche tu palabra trae claridad a nuestro corazón. Declaramos que tu palabra hoy trae entendimiento, Dios. Y que hoy, Señor, el propósito de esta cita a la que nos has convocado se cumple. Padre, te adoramos y te damos muchas gracias en Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, listo. Entonces vamos a adentrarnos de una vez a este mensaje tan hermoso, tan poderoso, que se titula Plenos en un mundo vacío. Hablar de un mundo vacío tal vez para muchos de nosotros suena ilógico, porque aparentemente este mundo está lleno de muchas cosas. Más de 7 billones de personas, más de 200 países o territorios, más de 7 maravillas mundiales, más de 1.000 millones de usuarios activos en nuestras redes sociales, más de 2.500 géneros musicales, una cifra innumerable de festividades, de profesiones, de gastronomía, de entretenimiento, en fin, la lista podría continuar toda la noche. Sin embargo, ante tan aparente esplendor de este mundo, la gran pregunta es, ¿por qué el mundo está vacío? Pregúntale al que está a tu lado y dile, ¿por qué el mundo está vacío? Aparentemente estamos llenos de tantas cosas, pero es la gran pregunta que quiero poderme adentrar a responder hoy a través de la Escritura. ¿Por qué el mundo está vacío? ¿Por qué los múltiples esfuerzos de este mundo por saciar todas las necesidades de los seres humanos parecen tan insuficientes, tan infructuosos? Las últimas semanas, nuestro entorno mediático ha estado lleno de noticias muy desgarradoras. Y creo que si la mayoría de nosotros tenemos redes sociales, ¿cuántos aquí tienen redes sociales? A ver, levanten sus manos. Muy bien, creo que todos, ¿cierto? Hemos podido notar que los medios se han llenado de noticias sobre personas que han determinado acabar con sus vidas. Una de esas noticias más impactantes es la noticia de Cheslie Kryst, quien fuera Miss USA 2019. Una mujer hermosa de 30 años con una vida financieramente estable, abogada de profesión, presentadora de televisión, con una vida en el mundo del espectáculo, una carrera muy prometedora. También durante esta semana vimos la noticia de Drake Harmon, un niño de 12 años, quien acabó con su vida, según el reporte de sus padres, tras ser víctima de bullying. Y aunque tal vez estos son los casos que han sido un poco más impactantes, la cifra se extiende. Según el último reporte de la Organización Mundial de la Salud, más de 97,000 personas en las Américas han muerto por suicidio. 1 de cada 100 muertes es a causa del suicidio, siendo los jóvenes de 15 a 29 años los más afectados por esta situación. Noticias como estas, sé que por segundos congestionan y paralizan a la población mundial. Todos hemos quedado tal vez paralizados o todos hemos hecho algún comentario al respecto y decimos, ¿pero qué está pasando? Y lo triste es que la respuesta de los seres humanos siempre concluye en un suspiro de lamento y de impotencia. Y no los culpo, porque la verdad es imposible dar respuestas humanas a necesidades que tienen un profundo trasfondo espiritual. No puedo responder
con respuestas humanas a necesidades espirituales. Y sé que muchos de nosotros, ante este panorama tan complicado que se está viviendo en el mundo, la pregunta que nos hacemos o la pregunta que otros hacen es: ¿qué le está pasando al mundo? ¿Alguno aquí se ha preguntado esto? Levante su manito para saber. ¿Alguno ha dicho, wow, pero qué está pasando? ¡Qué locura! Y todos hemos hecho ese tipo de comentarios. Esto tiene que parar, historias, esto tiene que parar. Pero la respuesta a esa pregunta es vacío. Lo que le está sucediendo al mundo empezó a suceder hace mucho tiempo y es un profundo vacío. La palabra vacío tiene unas connotaciones muy interesantes que vale la pena traer a este escenario en este momento para desarrollar el mensaje. La palabra vacío significa falto de contenido físico o espiritual. La palabra vacío también significa falta, carencia o ausencia de alguna cosa o persona que se extraña o se echa de menos. Vacío también significa vano, sin fruto, vencido y derrotado. Ahora la otra pregunta que quiero trazar para poder continuar con este mensaje es: ¿de qué está carente el mundo? ¿Qué lo hace tan vacío en medio de tanta saciedad, de tanto ruido y de tantas propuestas? ¿Qué puede hacer este mundo vacío? Y para poder contestar esa pregunta, me gustaría que pudiéramos irnos un poco hacia el Génesis, hacia el inicio de la Escritura. Recordemos que desde el inicio de los tiempos, Dios ha tenido un deseo. Diga conmigo, un deseo eterno. Desde el inicio de los tiempos, Dios ha tenido un deseo que consiste en estar presente en su obra y estar presente en cada uno de nosotros. Ese es el deseo más profundo de Dios. Y si miramos en Génesis, capítulo 1, verso 2, el libro de Génesis nos relata que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y que dice que la tierra estaba como desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. ¿Por qué traigo a colación este pasaje? Porque este pasaje revela la condición desolada y confusa que tenía la tierra, una tierra que aún carecía de la presencia de su Creador. Cuando Dios abre su boca, cuando Dios expresa su voluntad, la tierra es impactada por orden, la tierra es impactada por luz y hace presencia en su creación. Diga conmigo, Dios hace presencia en su creación. En Romanos 1:20, la carta a los Romanos, podemos ver cómo la Escritura nos afirma esto y dice: porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, mira esto tan hermoso, dice, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. Dile al que está a tu lado: nadie tiene excusa. Es hermoso saber y entender, joven que me escuchas, que Dios se expresa en todo. Toda la creación fue diseñada para ser reflejo del Dios invisible. La creación refleja la gloria del Dios invisible. Asimismo, en Génesis capítulo 1, versos 27 y 28, podemos ver el deseo eterno que Dios tenía por estar presente en la humanidad, por estar presente en nosotros. Dios ha tenido el deseo de hacer presencia física al mundo a través de los seres humanos, de hacerlo su agente de gobierno, de hacerlo alguien que represente su voluntad en la tierra. Y podemos ver que dice: y Dios creó al ser humano a su imagen. Lo creó a imagen de Dios.
hombre y mujer los creó. Y los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense. Ese era el deseo de Dios. Sin embargo, cada uno de nosotros conocemos que por causa de la desobediencia de los primeros habitantes de la tierra, el pecado ingresó a la historia. El pecado entró al mundo como naturaleza. Diga conmigo, naturaleza de pecado. Porque el pecado, más allá del acto, es una naturaleza que estorbó el deseo de Dios y que ahora abrazó a toda la humanidad. Y adivinen qué, ese pecado, esa naturaleza que ahora acogió a toda la raza humana, nos dejó destituidos, es decir, nos dejó separados de la gloria de Dios. Ese fue el mayor impacto del pecado. No que alguien te juzgara, no salir del paraíso, sino que el pecado nos separó de nuestro diseño, que era tener la presencia de Dios habitando en nosotros. Es ahí como podemos traer ahora sí una definición de vacío. Y quiero que tengas clara esta definición, porque esa definición es la que ahora regirá todo el fundamento de esta serie. A raíz de ese contexto podemos entender que vacío es la condición de alguien que, habiendo sido diseñado para ser portador de la presencia de Dios, ahora está separado de Él. Quiero que lo vuelvas a leer conmigo porque deseo que tu espíritu lo entienda. Vacío es la condición de alguien que, habiendo sido diseñado para ser portador de la presencia de Dios, ahora está separado de Él. Eso es impactante porque es la condición más baja del hombre, estar separado de la presencia de Dios. Y ahora yo te planteo otra pregunta. ¿Existe algo en este mundo que pueda suplantar la eterna presencia de Dios en tu corazón? ¿Existe alguna persona que pueda reemplazar la presencia de Dios en ti? ¿Existe algún estatus social? ¿Existe alguna posesión material, posición que pueda suplantar la presencia de Dios en tu vida? ¿No serán que esos intentos infructuosos del ser humano por llenar su necesidad espiritual con cosas temporales son los que tienen al hombre en esa desesperante sensación de vacío? Son muchas personas las que en algún momento hemos enfrentado esa sensación, una sensación de soledad, una sensación de profunda desolación, una sensación de profundo vacío. Pero quiero decirte, joven, en esta noche, hijo de Dios, que eso no proviene de Dios, porque tú no fuiste diseñado para habitar en el vacío. Amén. Dios amó su diseño original para el mundo que Él creó. Y quiero poder retomar todo este trazado. La caída del ser humano estorbó el deseo eterno de Dios. Y ese deseo eterno de Dios era estar presente ¿en dónde? En nosotros. Pero el pecado impidió que ese deseo de Dios se cumpliera, porque donde hay pecado, Dios no habita, porque es incompatible. Sin embargo, Dios, por amor a su propósito eterno, diga conmigo, por amor a su propósito, Dios siguió preservando a la humanidad y Dios siguió preservando a la raza humana y se presentó a la humanidad a través de sus obras. Durante toda la historia, desde la caída del hombre, Dios no se ausentó a pesar de que el hombre estaba en pecado. Dios empezó a presentarse a los seres humanos a través de milagros, a través de señales, a través de profetas, a través de obras portentuosas y señales. Pero ¿sabes algo? Se presentó a la humanidad a través de la obra más perfecta que existe, y esa obra es Cristo Jesús. Cristo es la obra más perfecta con la que Dios siguió haciendo presencia a la humanidad. Cristo es la obra con la que Dios determinó salvarte y salvarme.
no de un infierno, sino del yugo de una naturaleza de pecado que siempre te mantiene en un ciclo vicioso de error, errante en la vida. Dios envió a su Hijo Jesucristo para salvarnos de esa naturaleza corrupta que nos mantenía en una profunda sensación de vacío, porque donde hay pecado no habita la presencia de Dios en el corazón de las personas. Amén. Por eso Jesús dice la palabra que Dios envió a Jesucristo. En Juan 3:16, sé que muchos de nosotros hemos escuchado este pasaje. Dice, porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Cuántos aquí hemos creído en Cristo Jesús? Yo quiero decirte, no estás perdido y no estás vacío. Pero hay cosas que hay que comprender con conciencia. De lo contrario, seguirás viviendo un evangelio mediocre y parcial. Quiero poder plantear esta pregunta. ¿Cuál es el mundo que Dios amó? ¿Cuál es el mundo que Dios vino a salvar? Dile al que está a tu lado, ¿cuál es ese mundo que Dios amó? Quiero poder a través de la Escritura poder precisar un poco esto y empezar a responder esa pregunta diciéndote que Dios amó y salvó al mundo, pero al mundo que Él diseñó. Dios amó al mundo que Él diseñó. Y Dios amó a quienes había predestinado para ser parte de ese diseño por causa de la fe en el Hijo de Dios. Y tal vez esto suena un poco controversial porque la otra pregunta que surgiría es, ¿acaso existen dos clases de mundo? ¿Cómo así que Dios amó el mundo que Él diseñó? ¿Existe otro? Y quiero que podamos ver primera de Juan 2:15, la carta del apóstol Juan. En esta carta pareciera que existiera una especie de contradicción. En la Escritura a veces parece que hubiera una contradicción cuando se habla de mundo. Porque en esta carta el apóstol Juan nos exhorta a no amar al mundo. Dice la palabra, no amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Porque si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre. Porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos, la arrogancia de la vida proviene del Padre, sino del mundo. El mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Este pasaje describe las características de un mundo distinto al que Dios amó y al que Dios salvó. Porque es un mundo lleno de malos deseos, es un mundo lleno de codicia, es un mundo lleno de arrogancia. Y te tengo una noticia, es un mundo destinado a acabarse. Un mundo deformado por el pecado del hombre. Y es importante también aclarar, joven, para que podamos comprender esta verdad, que la palabra mundo en la Escritura no hace referencia simplemente al planeta Tierra, sino que la palabra mundo que aparece en estos dos pasajes que acabamos de leer traducen el griego cosmos. Diga conmigo, cosmos. Y desde esa concepción la palabra mundo tiene una definición interesante. La palabra cosmos traduce sistema ordenado, es decir, dos mundos, dos sistemas. Y el mundo es un sistema de pensamiento y gobierno que orienta el proceder de la humanidad. Es aquí donde podemos llegar a comprender la existencia de esas dos clases de mundo. Existen dos. Primero, el mundo según el diseño eterno de Dios. Segundo, el mundo según el diseño del hombre. Diga conmigo, primero, el mundo según el diseño eterno de Dios. Y segundo, el mundo según el diseño del hombre. Dos diseños, dos sistemas de pensamiento que pueden regir el proceder de la humanidad, que pueden regir la manera como conducimos nuestra vida.
El mundo según el diseño eterno de Dios es equivalente a plenitud. El mundo según el diseño del hombre es equivalente a vacío. La pregunta que quiero hacerte en esta noche para que empecemos a reflexionar y aterrizar este mensaje es: ¿en cuál mundo estás presente? Dile al que está a tu lado, ¿en cuál mundo estás presente? ¿Sobre cuál mundo estás construyendo tu vida? ¿Cuál es el sistema que está orientando tu proceder? Y seamos transparentes y seamos sinceros delante de Dios. Si ponemos el filtro no de tu humanidad, no de la moralidad, si ponemos el filtro de la verdad de Cristo, ¿sobre cuál mundo estoy edificando mi vida? ¿Sobre cuál mundo estoy orientando mis decisiones, mis pensamientos, mis actos, mi lenguaje, mis palabras? ¿Qué diseño de mundo expresan? Y quiero que mientras podemos reflexionar en esto, poderte afirmar algo: estás en el mundo, pero no eres como el mundo. Dile al que está a tu lado: estás en el mundo, pero no eres como el mundo. Y entender esta verdad cambia la manera como vivimos el evangelio de Cristo, joven. Por eso quiero que podamos poner una profunda atención en esto, porque sé que muchos de nosotros en algún momento hemos lidiado con esa doble moral del cristianismo, con esa doble moral de vida, pero Dios no te diseñó para que fueras tibio. Dios te diseñó para que representes la verdad de Cristo con integridad. Amén. Así que es muy importante que tú y yo podamos entender eso. Estoy en el mundo, pero no soy como el mundo. Y para entender eso, quiero que podamos leer algo muy interesante que está en Juan 17. Juan 17, verso 14 al 21. Y este pasaje nos muestra la oración que hizo Jesús en sus últimos días antes de vivir todo ese proceso de crucifixión, de glorificación, de resurrección. Pero Jesús hace una oración especial por sus discípulos y por todos los que habíamos de creer en Él. Dice la palabra de Dios: yo les he entregado tu palabra y el mundo los ha odiado porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Verso 15, no te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco lo soy yo. Verso 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Verso 18, como tú me enviaste al mundo, yo también los envío al mundo. Y por ellos me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Verso 20, no ruego solo por estos, ruego también por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos, para que todos sean uno. Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Si has creído en la obra de Cristo Jesús, ¿cuántos aquí sinceramente decimos: yo creo en este mensaje? Yo creo que Cristo vino para romper mi naturaleza de muerte. Si tú has creído, yo quiero decirte que tú haces parte de esa oración, porque Jesús dijo: no oro solo por estos 12, yo oro también por los que han de creer. Tú estabas involucrado en ese decreto y eres la evidencia de eso. Y quiero poderte mostrar en esta noche 4 convicciones de alguien que está presente en el mundo que Dios diseñó. 4 convicciones de alguien que está presente en el mundo que Dios diseñó. La primera es: alguien que entiende eso, alguien que vive el diseño de Dios, comprende. Estás físicamente en el mundo que los hombres deformaron, pero no eres de este mundo. Estás físicamente en el mundo que los hombres deformaron, pero no eres de este mundo. Alguien que ha renacido al diseño eterno de Dios tiene una identidad clara. Y esa identidad clara no es definida o manipulada por las circunstancias de un mundo
que quiero decirte está descompuesto por el pecado. No sueñes con transformar un mundo que ya está derrotado. Sueña por vivir el diseño de Dios para tu vida en este mundo. Pero es importante entender que si yo entiendo que no soy de este mundo, mi circunstancia no es manipulada por el pensamiento de este siglo. Cuando una propuesta de este sistema, porque yo quiero decirte, llegarán propuestas, dile al que está a tu lado, llegarán propuestas todos los días. El ímpetu de este mundo nunca para y no parará y siempre intentará atentar contra tu identidad. Pero quiero decirte y aconsejarte que cuando una propuesta de este sistema caído quiera cuestionar tu proceder conforme a la guía del Espíritu, recuerda lo que Jesús decía con autoridad cuando estaba en la tierra. Mi reino no es de este mundo. Dile al que está a tu lado, amigo, amiga, mi reino no es de este mundo. Por eso no hablas como todos hablan, por eso no piensas como todos piensan, por eso no normalizas lo que otros normalizan, porque tu reino y mi reino no es de este mundo. Estás físicamente aquí, pero tu origen y tu esencia es celestial. Y quiero decirte algo, joven que me escuchas, no necesitas encajar en un mundo al que no perteneces. Necesitas brillar en medio de él. No necesitas encajar aquí. No te esfuerces por ser aceptado en un mundo que no fue diseñado para aceptar la verdad. Esfuérzate por brillar con la esencia celestial que está en ti. Y quiero que podamos ver lo que dice Romanos 12:2. Sé que tú lo has escuchado, pero quiero recordártelo en el contexto de esto que estamos hablando. Dice la palabra, no se amolden al mundo actual. Dile al que está a tu lado, no te amoldes. No te acostumbres, no te confundas. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Los hijos de Dios no caminamos por tendencias. Los hijos de Dios caminamos en la voluntad buena, perfecta, agradable de Cristo Jesús. Pero para entender esa voluntad todos los días necesito ir a la fuente que me recuerda cuál es mi origen celestial. Y yo te aconsejo, joven, si tus actos están manifestando un origen extraño, acércate a quien te afirme en esa verdad. Amén. Segundo, eres la manifestación de una palabra que el mundo aborrece. Eres la manifestación de una palabra que el mundo aborrece, pero que fuiste llamado a expresar pese a la resistencia. Me encanta y me impacta grandemente la oración que Jesús hacía. Le decía, Padre, yo les he entregado a ellos tu palabra y el mundo los aborrece porque no son del mundo. Y quiero recordarte, joven, que tu vida es la evidencia y tu vida es la representación del verbo. Y ese verbo es Cristo. Entonces, ¿qué es lo que el mundo aborrece? Lo que el mundo aborrece es lo que portas dentro de ti. La vida, la verdad y la presencia de Cristo. ¿Sabes por qué el mundo aborrece la verdad que habita tu vida? Porque esa verdad siempre expone su inconsistencia, porque esa verdad eterna siempre confronta la condición de muerte de un sistema deformado. Por ejemplo, ¿qué era lo que los fariseos aborrecían de Jesús? ¿Acaso era su apariencia, su barba? ¿Acaso era su estatus, su posición social? Lo que los fariseos aborrecían de Jesús era la palabra y el mensaje que él representaba, porque ese mensaje dejaba expuesto su pecado. Sin embargo, quiero decirte que esta es una realidad que no puede intimidarte y no puede intimidarnos, sino inspirarnos para estar preparados y avanzar pese a la resistencia. Si tú caminas la vida en Cristo buscando aprobación, siempre serás un cristiano con una obediencia parcial, porque estarás tratando de humanizar a Dios y Dios no necesita humanizar su evangelio.
Dios necesita expresar la naturaleza divina a través de ti. Amén. Dile al que está a tu lado, no humanices lo divino. No puedo encajar en un mundo, no puedo reducir la verdad que Dios me ha entregado para encajar en un mundo descompuesto. Yo te digo, amado joven, representa la palabra que ha levantado tu vida. Representa la palabra de vida y de verdad. No siempre será aprobada, pero por eso nunca dejará de ser verdadera. Amén. Lo tercero que dice un principio, la tercera convicción que tiene alguien que vive el diseño de Dios, es que Dios hace presencia al mundo a través de nosotros. Diga conmigo, Dios hace presencia al mundo a través de mí, a través de su iglesia. Por eso tengo una importancia trascendental en lo que estamos edificando. A mí me impacta porque Jesús primero le dice, ellos no son del mundo. Y también la palabra nos dice, no amen al mundo, pero también dice, como tú me enviaste al mundo, yo también los envío a ese mundo. No somos de este mundo, jóvenes, pero sí fuimos enviados a impactar a este mundo con la verdad que habita en nuestro corazón. Y es ahí donde yo quiero aclarar esto. Dios nos salvó, pero no nos salvó para que seamos verdugos de otros. Dios no nos salvó para que condenemos a los demás. Dios nos salvó para que a través de nuestra expresión ellos puedan ser atraídos al diseño original de Dios. Tal vez hay personas que nunca han visitado una iglesia, pero tu expresión es la oportunidad para que ellos conozcan el diseño de Dios, porque Dios hace presencia a través de ti. Dios hace presencia en una familia disfuncional a través de un hijo que vive el diseño de Dios. Dios hace presencia en contextos donde reina el pecado a través de hijos de Dios que viven en santidad. Dios hace presencia en todos los escenarios donde tú estás, universidad, empresa, todo tipo de escenario social, hasta virtual, en tu matrimonio, en tu familia, en tu relación. Dios hace presencia a través de la verdad que está en tu vida. Segunda de Corintios 5:20 nos da una definición muy clara de quiénes somos nosotros en este mundo. Y la palabra de Dios nos dice, así que somos embajadores de Cristo. Como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. Tal vez tú no sientes un lugar en este mundo porque estás buscando un rol que no te pertenece. El único rol que tú tienes en esta tierra es el de un embajador de Cristo. Diga conmigo, yo soy un embajador. Porque tu ciudadanía no es de este sistema. Tú no eres el resultado de un mundo deformado por el pecado. Tu ciudadanía y tu origen es celestial. Y eso es lo que fuiste llamado a representar en contextos hostiles. Un embajador es alguien que en tierra extraña representa principios, normas, leyes. Nosotros hacemos eso con el origen celestial que tenemos y somos instrumentos de reconciliación. A través de nosotros, personas pueden ser atraídas a Cristo y volver a su diseño original. Y es ahí donde tú puedes aportar un verdadero cambio a este sistema. No es a través de lamentos en redes sociales, no es a través de lamentos y discursos. El cambio viene a través de hijos de Dios que expresan una respuesta verdadera y esa respuesta es Cristo Jesús. Ahora yo te pregunto, ¿vives como un embajador de Cristo? Hay muchas personas afuera que han sido predestinadas para participar del diseño de Dios. Hay padres que sufren, que han sido diseñados para conocer esto. Hay jóvenes que sufren, que han sido diseñados para conocer esta verdad. Y solo la conocerán a través de jóvenes enviados. ¿Cuántos jóvenes enviados hay en este lugar? Jóvenes enviados y plenos de la presencia de Dios. Dios te ha enviado para mostrarle a otras personas que en medio de un mundo difícil hay alguien que ya venció al mundo y ese alguien es Cristo Jesús. La última convicción que tiene alguien
que vive el diseño de Dios es esta. Eres uno con Dios. Eres contenedor de su plenitud en un mundo vacío. Diga, soy uno con Dios. Soy un contenedor de su plenitud en un mundo que está vacío. Jesús en su oración quebrantaba mucho y ministraba mucho mi corazón, porque Él decía, yo oro por todos los que han de creer en mí, para que así como tú y yo, papá, somos uno, ellos también sean uno con nosotros. Y a través de esa unidad íntima y esa compenetración de naturalezas, el mundo pueda conocer que tú nos has enviado. Amén. Este maravilloso decreto, yo quiero decirte que ya es un hecho cumplido en ti. Si eres hijo de Dios como lo afirmas, si has creído en la obra de justicia que Cristo hizo en tu vida, tú ya no estás vacío. Tú tienes la presencia, la máxima confluencia de Dios en tu vida. Tú tienes lo que profetas en el Antiguo Testamento no disfrutaron. Tú tienes lo que ni siquiera hombres, grandes héroes de la fe disfrutaron. Tú tienes a Cristo en ti. Tú tienes su Espíritu Santo en ti. Tú tienes la manifestación de Cristo completa en tu vida. Tú no estás vacío. La palabra de Dios en Colosenses 2 verso 9 al 10. Es muy interesante porque dice, toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo. Y en Él, que es la cabeza de todo poder y autoridad, ustedes han recibido esa plenitud. Diga conmigo, yo he recibido esa plenitud. Si estás en Cristo, amigo, amiga que me escuchas, quiero que puedas crecer en conciencia. Porque si estás en Cristo, tú no buscas la presencia de Dios en el aire, tú no buscas la presencia de Dios en cosas externas, tú tienes la presencia de Dios dentro de ti. Tú estás totalmente lleno y cualquier sensación de vacío que pueda llegar a tu corazón, cualquier sensación de desolación es solo el producto de tu falta de conciencia, porque tú estás pleno y Dios no hace obras incompletas. Dile al que está a tu lado, la obra de Dios no es incompleta ni imperfecta. Así que un hijo de Dios que es consciente de esta verdad no sufre de sensaciones de vacío, desolación, porque tiene la plenitud corporal de Cristo, la divinidad habitando su vida. La palabra plenitud tiene unas traducciones interesantes y se define como cumplimiento, abundancia, restauración. También significa algo que ha sido llenado integralmente. Tal vez tú no eres consciente de eso, joven, pero tú has sido llenado integralmente por la presencia de Dios. Y es el estado de una persona que ha alcanzado su momento de perfección. El mundo que tenemos a nuestro alrededor siempre ha permeado en la humanidad falsas sensaciones de plenitud, porque quiero decirte eso, existen falsas sensaciones de plenitud. Y esas falsas sensaciones de plenitud están basadas en cosas temporales, terrenales, que entretienen, pero que no pueden saciar el corazón del ser humano. ¿Por qué? Porque el corazón del ser humano fue diseñado para contener algo que los hombres no pueden fabricar. El corazón del ser humano fue diseñado para contener algo eterno, portentoso e incomparable, que es la presencia de Dios. Así que tal vez, si alguien viene por primera vez, tal vez si ha sentido que ha experimentado esa falsa sensación de plenitud, yo quiero decirte, te falta lo esencial, y eso esencial es Cristo Jesús. Es su presencia. Y si tal vez llevas años aquí asistiendo a una congregación, pero aún lidias con pensamientos de desolación y vacío, quiero decirte, te falta conciencia de lo que ya tienes dentro de ti, porque en Él ya recibiste su plenitud. Tú y yo vivimos el cumplimiento
la plena restauración del diseño de Dios en nosotros. Hemos sido llenados integralmente de su amor, hemos sido llenados integralmente de su paz y tenemos al perfecto en nosotros, que es Cristo Jesús. Nosotros no buscamos perfección a través del cuerpo, nosotros no buscamos perfección a través de posiciones sociales o a través de un gran intelecto, porque la perfección, el máximo esplendor que podemos tener es a Cristo en nosotros y su carácter en nosotros. ¿Quieres expresar más perfección? Crece en el carácter de Cristo y podrás experimentar nuevos niveles de perfección. Así que quiero recordarte, no estás vacío, solo necesitas crecer en conciencia, solo necesitas comprender esa plenitud que ya habita tu vida. Amén. Quiero invitarte que donde estás te pongas sobre tus pies y quiero también en este momento poderle hacer una invitación muy especial a las personas que han venido por primera vez. Me gustaría que levantara sus manitos, tranquilo, que no lo vamos a poner a hacer el 8 por la cola o algo así. ¿Alguien ha venido por primera vez en este lugar? Levanta tu manito para conocerte, sin pena, tranquilo. Por acá, por aquí, veo así como manitos que me hicieron. Quiero hacerles una invitación especial y tal vez si hay personas que aún no están en un proceso celular, es decir, en algún grupo de conexión pequeño, sino que tal vez solo han venido aquí un sábado, pero no tienen algún contacto con algún miembro de esta familia. Quiero invitarte a que por unos minuticos puedas acompañar a un equipo que tenemos acá. Por allá está nuestro amigo Tizas. Quiero invitarte a que si has venido por primera vez, por un momentico, los acompañes allá en este momento. Puedes salir sin pena, tranquilo. Y si tal vez tú trajiste a tu invitado, por favor, condúcelo a ese lugar. Si quieres mantener tu manita levantada, Tizas, para que te puedan conocer. Bien. Y quiero invitarte a que donde estás podamos tener por un momento. Nos quedan unos minuticos y quiero invitarte a que podamos reflexionar en esta palabra. Si Dios te trajo hoy y te inquietó a venir a este lugar, no es producto de la coincidencia. Hay un deseo profundo de Dios por revelarse a tu vida. Hay un profundo deseo de Dios